Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a la directora del museo, aquí dueña de casa, anfitriona que nos saludaba, Mónica Labarte, muchísimas gracias. La verdad que es una enorme alegría, bueno, que nos quedó chico, pero que hayamos tenido esta convocatoria. Insistirles que las que se animen a sentarse en el piso pueden pasar para acá adelante y sentarse por acá adelante para no estar paradas. Quiero, bueno, en primer lugar a todas las compañeras de la Atenea Feminista que se pusieron a organizarlo, a convocar, a agradecerles y a quienes nos están acompañando en toda la logística de que podamos estar no solo dialogando acá, sino también transmitiéndolo para que se pueda ver y que se pueda ver ahora en vivo, pero también que se pueda seguir viendo en otros momentos como solemos hacer cuando tenemos un rato, ¿no? Y queremos entretenernos mucho, ¿vieron? Estamos así, cocinando, haciendo gimnasia. Es muy bueno este diálogo, seguro para cuando hagamos alguna gimnasia, caminata. La verdad, agradecida además a nuestras dialoguistas, conversadoras, a nuestras conversadoras de este primer diálogo, decirles y la excusa y el saludo de la compañera Nati Saracho, porque ella, se le ha complicado un poquito la agenda con la campaña, vieron que tiene candidato a presidente, Nati, y entonces está un poquito alterada su agenda de lo que tenía planificado, por eso no nos está acompañando. Miren, la idea que venimos conversando con las compañeras y nos parecía que esta convocatoria y lo importante que sea, por más que yo esté al frente del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, que pueda ser una convocatoria de diálogo más abierto que lo institucional, que necesitamos, lo llamamos diálogos feministas en tiempos de discurso de odio. Nos parecía, yo quiero compartir con ustedes un poco la reflexión que veníamos trayendo con compañeras y por qué nos parece que era importante ir generando un ciclo. Este es el primero de un ciclo de diálogos. Y lo llamamos diálogos feministas porque los diálogos nos traen a dos cosas, ¿no? Que es la conversación, por un lado, poder promover conversación y también debate con acuerdos, con tensiones, con diferencias, pero en un tiempo donde hay tanto ruido, parece que está como corrida de la escena de los espacios que encontramos en relación a la promoción de conversaciones, de debates, de diálogos, donde podamos tener consensos y disensos, aportar desde distintas perspectivas y entonces que hay como un momento donde es necesario hacerlo. Nosotras, en mi caso y muchas de las compañeras que fuimos pensando realizar esta actividad, estamos en la gestión pública y sabemos que, estamos transitando el último año de este primer periodo de crear un ministerio, es absolutamente absorbente. Y muchas veces te cuesta esto del tiempo de, paremos un poco la pelota y pensemos en cómo está la discusión, el debate, el encuentro, la conversación, en las conversaciones feministas en este tiempo. Y elegimos también plantear que es en tiempos de discurso de odio, porque además nos parece que no es coyuntural, no es algo muy de circunstancia, se ha instalado un tiempo y además es a escala global, tampoco es algo solo local. En la crisis del capitalismo neoliberal, en la fase en la que encontramos, hay algo que ha instalado esta crisis en un tiempo del discurso de odio a escala global. Y tiene esa crisis como contradictor predilecto a los feminismos. Esto, no hay gran invención ni creatividad de las derechas nativas, sino que aquí hay la reproducción de un libreto escrito, digamos, y de prácticas, no solo son discursos del odio, son prácticas también, que
que están a escala global y que tienen algo que ver con esto de este tiempo de crisis, de una crisis terminal no porque se vaya a terminar el capitalismo, pero sí porque la fase neoliberal del capitalismo está en una fase de una crisis abierta que se reabrirá en otros modos de acumulación y de relaciones de dominación y desigualdad, pero una crisis muy grande. Y aquí aparecen, como no tenemos la utopía de la felicidad del mercado, nos venden la distopía del odio, y particularmente del odio racista y de género. Y entonces ahí, por eso, los tiempos del odio son tiempos de toda una etapa, que es donde ya venimos y donde seguramente una etapa que vamos a seguir transitando y que trasciende además la coyuntura meramente electoral. Nosotros además en Argentina estamos atravesados por un contexto particularmente desafiante, como son las elecciones próximas, pero estos debates anteceden y trascienden este tiempo que nos estamos encontrando. Y los feminismos, ¿por qué desafíos para los feminismos también? Y particularmente para el feminismo popular, desde el que nosotras ascribimos nuestra militancia, nuestra construcción, porque también hay un tiempo para pensar, después de las masividades que produjeron el Ni Una Menos, la Marea Verde, los logros y las conquistas de institucionalidades feministas en los principales planos de gestión, que también nos plantean esta relación de tensiones entre la calle y la institucionalidad. La pandemia, los niveles de desmovilización general post-pandemia, que también son un desafío para el feminismo, después de la conquista del aborto legal y de la interrupción voluntaria del embarazo, cómo se redefinen, se reconstruyen articulaciones, movilización, debates en el feminismo a partir de todo esto que acontece, digamos. Hay acontecimientos. Nosotras lo vivimos muy fuerte en la provincia de Buenos Aires en su conjunto, desde los pueblos más pequeños, la zona rural, la más urbana. El feminismo llegó a todos lados, y se instaló en la mesa de la casa, en el debate de la mesa de la casa. Eso sigue ocurriendo a pesar de otras cuestiones que vemos en los medios masivos de comunicación o en las redes, porque ese es el otro lugar privilegiado para los discursos del odio y las prácticas del odio. Y además porque también el feminismo y el feminismo popular de la Argentina tiene las posibilidades que nos da, que tiene pluralidad, que tiene heterogeneidad, que tiene historia, que es intergeneracional, lo pensábamos cuando decíamos, hay diálogos, hay en otros países del mundo, y particularmente en Europa, y nos contaban, nos han pedido hablar las españolas, porque ellos decían, hay quiebres intergeneracionales que son confrontaciones, y sin embargo nosotros tenemos la potencia de poder construir desde los diálogos intergeneracionales en debates, pero en las calles también, en prácticas comunes. Y lo vivimos nosotros también en las prácticas institucionales, que estos diálogos nutren mucho de la política que se lleva adelante. Así que eso también pasa como fortaleza de estos feminismos, y lo popular y el peronismo, porque también se ha inaugurado un tiempo, nosotros tuvimos muchas décadas de nuestra historia donde parecía que feminismo y peronismo eran disociados y no había puntos de contacto. Bueno, hemos hecho reflexiones, feminismo y peronismo, mucho debate, y esto ya también nos enlaza a la hora de decir, esto hay sobre todo mucho de camino de construcción, de emancipación, de derechos, de reunir la justicia social con el feminismo como aspectos fundamentales de los desafíos que tenemos. Entonces, de muchas de estas cosas se trataban, y quisimos en eso, bueno, elegir a estas compañerazas que me encanta y que es una alegría enorme que nos estén acompañando en este primer diálogo. Ya les decía que vamos a hacer otros,
porque estamos pensando en esto también, pensando que incluso podamos trabajar una publicación, porque sabemos que esto que nos inquieta a nosotros, les inquieta a compañeras de toda nuestra provincia y de todo nuestro país, y que también a veces estas son oportunidades para leerlas, discutirlas y volver a encontrarnos. De eso se trata, y de reponer en el espacio del debate. Necesitamos esto, el espacio del encuentro, del debate, que sea el lugar a donde nos permitamos disentir, pero sobre todo poner en valor y en fuerza toda la potencia que tiene transformadora el feminismo y que lo sigue teniendo, y me parece que muchas veces lo tiene más claro la derecha que las fuerzas populares. Por algo tienen tan claro que somos contradictoras de sus avances, porque vamos a defender con mucha fuerza todos los derechos conquistados, pero no nos conformamos con eso, queremos muchos más. Así que claramente, como actoras de esos debates, son el debate que queríamos hacer hoy. Así que yo quería un poco introducir estas líneas, estas ideas que dan origen a, no por agotarlas, seguramente no nombré cosas que pueden estar en debate y que los pueden reponer cada una de nuestras invitadas convocadas de hoy. La idea es que ellas tengan unos 15-20 minutos cada una. Les dimos un poquito más de tiempo porque no vino Nati, así que eso da un poquito más de tiempo, así después podemos hacer también un intercambio. Así que bueno, nos están acompañando María Pía López, que nació en Trenquelauquen. ¿Viste la película Trenquelauquen? Tenés que verla, tenés que tener 4 horitas nada más. Bueno, gran película, Trenquelauquen, dirigida por una mujer. Nosotras la elegimos para premiarla en el premio del Festival de Cine. Bueno, la conocemos, a María Pía, la hemos leído, es socióloga, ensayista, investigadora, docente, publicó libros de ensayo mutantes, Trazos sobre los cuerpos, Sábato o la moral de los argentinos, Lugones entre la aventura y la cruzada, y Hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista. Escribió las novelas No tengo tiempo, Habla Clara, ¿no? Está bien, no estoy diciendo, estoy leyendo sin anteojos, ¿no? Y Teatro de Operaciones. Hasta diciembre del 2015 dirigió en Buenos Aires el Museo del Libro de la Lengua de la Biblioteca Nacional, y en la Universidad Sarmiento, bueno, ella allí está desarrollando una tarea académica y de extensión muy importante con la comunidad. Así que, si les parece, arrancamos con María Pía. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, Estela puso un montón de temas en juego para empezar a pensar y pensar más a partir del contexto del odio, ¿no? De las derechas, para pensar en lugar de la capacidad resistente de los feminismos frente a eso. No sé si vieron hoy imágenes de un allanamiento a Milagro Sala, donde está Raúl Noro agonizando y está la policía allí, que son imágenes que están dando vueltas. ¿Se escucha poco? ¿Ahí? ¿Ahí? Si lo pongo para este lado, ¿sí? ¿Más cerquita? Dale. Que estaba comentando la imagen del allanamiento a Milagro hoy, que está Raúl Noro agonizando y la policía entrando muy violentamente a allanarle la casa a Milagro, acusándola de ser parte de las fuerzas que incentivan las luchas del pueblo jujeño, cuestión que seguramente es así porque hay ríos subterráneos de la rebelión, y que para Milagro el litio siempre fue una cuestión, pero eso no significa que esté organizando la rebelión, digamos. Los pueblos también se mueven de formas que tienen poco que ver con la conspiración y la confabulación en ese plano, sino por otras afinidades. Bueno, pero traía esta imagen de hoy que repite imágenes que Morales está poniendo en escena desde la semana pasada con actos realmente muy violentos.
¿Por qué traigo esta imagen? Porque son las imágenes que produce esa alianza electoral, ese sector de una alianza electoral que ha decidido poner en votación para las PASO y también luego para el país una contraposición a lo que considerábamos que era la ultraderecha odiante, pero mostrándole que ellos son lo mismo, pero ya lo hacen desde el gobierno, ¿no? Lo cual pone en escena una cuestión muy compleja, que es, se pone en la urna, se pone como objeto de lo que vamos a votar, la idea del fin de la democracia. Y eso a mí me parece que es una gravedad. A 40 años del retorno democrático en Argentina, están proponiendo que se pueda definir por votación que eso que llamamos democracia ya no lo es. Y eso pone, me parece, a nuestra sociedad ante un abismo, porque no es solo la Reta Morales, es el Bullrich, por supuesto, que está proponiendo eso, y está proponiendo eso el ala más drástica neoliberal, que es a quien van a descartar rápidamente, que es a Milei. Pero están proponiendo una votación sobre el fin de las condiciones democráticas. Cuando producen esas escenas, cuando en Jujuy dicen, bueno, ¿qué importa lo que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esa frase también nos repone en hace más de 40 años respecto de lo que son los vínculos con los organismos de presión, de seguimiento de los derechos humanos en términos internacionales. Y señalo eso como abismo porque cuando decimos políticas de odio, no estamos diciendo algo del plano de lo discursivo. Estamos nombrando una materialidad que es una materialidad que organiza instituciones, organiza modos de acción de las instituciones, organiza violencias sobre las personas, y entonces que en Argentina tiene una trama muy compleja, me parece a mí, porque efectivamente hoy coincide con una ola global muy internacionalizada de lo que son estas fuerzas odiantes, pero al mismo tiempo en Argentina tiene una raigambre propia, ¿no? En un país donde tuvimos los bombardeos del 55 a la Plaza de Mayo, a la población civil, o tuvimos los campos de concentración con el grado de la que tuvieron, sabemos que el odio no es nada nuevo en nuestra vida política, sino que es una fuerza existente que organiza, que conduce, que genera muchos modos de identificación de las personas, ¿no? Porque las fuerzas del odio permiten una identificación, permiten un reconocimiento, permiten un estar, una identidad, ¿no? Y ahí es donde tenemos, me parece, un problema muy importante, ¿no? a considerar, que es ¿qué es lo que produce identidad por otro lado? ¿Qué es lo que produce una identidad que no es la identidad odiante en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que produce una amalgama? ¿Qué es lo que produce una afectividad? Porque cuando esas derechas ponen a los feminismos en el lugar de principal adversario, de un adversario central, es también porque son los feminismos los que pueden construir o podemos construir estrategias de amalgama sintiente, afectiva, utópica, mitológica, como plantean las derechas. Hoy eso que los feminismos portan, aún en repliegue, aún más desmovilizados, eso que plantean algo que desborda el horizonte de lo posible, o que desborda el horizonte de las cosas tal como son. Digo, eso nos lo estamos prometiendo desde el Frente de Todos, digamos. ¿Cómo se llama ahora? ¿Qué sale? ¿Dónde sale el nombre? Yo en el momento empiezo a decir barbaridades como si estuviéramos todos atrás de compañeros y nosotros lo íbamos filmando. Que es un error que se comete en este momento, digamos, que se evita. Pero tomémonos esa libertad de decir que es muy problemático disputar el corazón popular, disputar el entusiasmo de la población, cuando el horizonte es un gobierno de la deuda. Cuando el horizonte es el gobierno de gestión de una deuda que sabemos qué significa para las espaldas de toda la población. Bueno, ¿cómo entonces, cómo se produce? Las derechas están diciendo algo muy salvaje. Están las derechas que mienten del todo, diciendo vamos a dolarizar, y le dicen al pibe del Rappi, vas a cobrar en dólares, ¿no? Que genera una ilusión abstracta, pero ilusión muy fuerte, que es voy a
le va a ir bárbaro en ese gobierno, y prometen otra cosa más realista, que es cárcel para todos, y para todos y todas, ¿no? Cárcel masiva, es decir, a mí me parece que las imágenes y el éxito de Bukele en Salvador hay que tenerlo presente, porque ese imaginario es el que está organizando una sociedad que no puede resolver sus problemas de equidad, de desigualdad, de convivencia, de acción común, y entonces toma el atajo de pensar que castigando a otros, que pueden ser individualizados, resuelve esos problemas, ¿no? El punitivismo siempre es un atajo, y el sueño carcelario es el sueño de las derechas contemporáneas. Por eso me parece que quería partir de la publicidad que la gran promesa de Morales es de nuevo Milagro una prisión común y negocios con el litio para la clase política jujeña, pero también para la clase empresarial internacional. Bueno, ahí estamos en un tema, por eso decía, ¿qué otra cosa se ofrece, se postula? Y si no se equivocan los encuestadores, o no cambiaron los datos porque son muy móviles, muy cambiantes, pero no sé si recuerdan encuestas que hubo hasta hace un par de semanas, donde cambiaba muchísimo el voto a Milei, la intención de voto a Milei entre varones y mujeres. Y fundamentalmente en el sector donde él tiene más captura de votos, que es entre los muy jóvenes. Bueno, los muy jóvenes sí aparecían votando, pero entre las muy jóvenes, solo una de cada 3 varones. Solo una chica de cada 3. Ahí se abre la pregunta de qué es lo que vuelve resistente a ese discurso del ilusorio para las chicas y no para los muchachos. ¿Qué es lo que vuelve? ¿Dónde se forja esa resistencia? ¿En qué huella? ¿No? ¿En qué lugar, en qué anclaje material y sensible y de inteligencia se forja eso? Bueno, yo creo que ahí está la huella de los feminismos. Yo creo que está la huella de lo que significó habitar la multitud de la marea verde para miles y miles de pibas, ¿no? Que está la huella de los derechos que se conquistaron, no solo en términos de una ley, sino también los derechos que se conquistaron en términos de una activación deseante, colectiva, múltiple, donde nos reconocimos hacedoras de. Bueno, esa huella está, por eso digo, los feminismos son esa huella, pero no son solo pasado. Tengo la impresión de que los feminismos también, hoy las compañeras del ministerio me habían dicho, bueno, pensemos qué pasa después de la institucionalización y después de la legalización del aborto, y me parece que, Estela, agregaste algo cuando lo presentaste que creo que es igualmente importante que esas dos cosas para pensar ese después, que es la pandemia. Digo, la pandemia en el sentido de algo pasó en términos sociales y colectivos con respecto a la situación de pandemia, de la vivencia del aislamiento, un repliegue, una retirada, un desgano para habitar el espacio público, que pasó, creo, en toda la sociedad, pasa en los lugares de trabajo, pasa en las organizaciones militantes, pasa en los partidos, pasa en las escuelas, en todos lados pasa que es como si en cada uno de esos espacios quienes se mueven o nos movemos fuéramos el núcleo estrictamente militante, aunque sea de una institución, y ya no todo aquel grupo de personas que se movía por un deseo más coyuntural sobre los temas, o para habitar las instituciones, o habitar los barrios, o estar en el espacio de trabajo. Bueno, tenemos que pensar qué fue la pandemia, ¿no? O qué es eso que quedó después. ¿Qué es eso que quedó después como vaciamiento o tensión para la vida política? Porque nosotros, quienes somos populistas y feministas, peronistas y feministas, sabemos que lo que fortalece y produce esa huella es la calle. Lo que produce esa huella de deseo en el cuerpo, que nos permite actuar, resistir, etc., es el estar juntos en la situación de movilización, de asamblea, de discusión, de plenario. Sin eso, no hay forma. No hay forma de que eso se mantenga activo, exista, etc. Entonces, ahí me parece que tenemos y eso es fuertemente aprovechado, me parece, no solo para el crecimiento de las derechas, sino también para cierta reorganización en las propias instituciones del campo popular de
donde muchos compañeros no hacen un esfuerzo o toman la decisión de ralear a las militantes feministas o las aguafiestas que en cada una de esas organizaciones están pidiendo que se hagan las cosas de otro modo, ¿no? Bueno, esas aguafiestas sabemos que la están pasando mal en todos lados hoy y que le están pasando mal en todos los cierres, que le están pasando mal en todas las mesas y que esa las compañeras de los sindicatos. Eso es lo que iba a decir. En 2003, hace 20 años, empezó la asamblea de mujeres en el Puente Pueyrredón, después que mataron a Darío y a Maxi, y las compañeras piqueteras que llamaron a esa asamblea de mujeres, ¿no? Un origen precioso de nuestros feminismos populares, un hilo precioso de nuestros feminismos populares, en el volante que llamaban a la segunda asamblea, hacían una pregunta fenomenal. Decían, ¿vos representás al barrio fuera de... No, ¿vos representás a la organización fuera de tu barrio? Es una gran pregunta, que sabemos cómo se contestó. Pero es la misma pregunta que se puede hacer a cualquiera de nuestras militancias, que es, ¿vos representás fuera del barrio? No, las compañeras estaban haciendo la olla, estaban haciendo el comedor, estaban haciendo el merendero, estaban viendo a los pibes, ¿no? Y no aparecieron nunca como voceras de ese movimiento. Bueno, eso que le pasó a las compañeras del movimiento piquetero es algo que lo vemos en esos... ¿no? A Álvaro García Linera le gusta hablar de las olas, los repliegues. Bueno, con los feminismos es tan claro cuando hay un momento que estamos un poquito distraídas o sin capacidad de movilización, se reorganiza todo. Se reorganiza todo, incluso construcciones muy lentas, de mucho esfuerzo, de considerar paridad, puestos de conducción, etcétera, se diluyen en un momento. Bueno, ¿se escucha bien? sí. Bueno, digamos, ahí es donde me parece que quizás lo que diría de nuestra post-pandemia, de nuestra post-institucionalización y post-derecho al aborto, que no tuvimos agilidad defensiva. Que no tuvimos agilidad defensiva en aquello que los feminismos teníamos siempre, que era poder disputar adentro de cada uno de los otros espacios. Poder disputar en cada uno de los lugares. No ceder esos lugares. Digo, ahí estuvimos un poquito, me parece, si lo pienso como movimiento general, un poco lentas. Al mismo tiempo, creo que los feminismos son, en Argentina, el espacio más relevante como laboratorio social. Sigo teniendo la impresión que es el lugar que llamamos feminismos a una zona de pensamiento, de debate y de entusiasmos y de conflictos que no está en ningún otro espacio político. Que las feministas nos podemos matar entre nosotras, discutir entre nosotras, a sabiendas que eso no deja ninguna fuera. Y esa situación a mí me parece extraordinaria. Por ejemplo, la discusión que hoy se está dando, y cierro con esto, pero la discusión que hoy se está dando dentro de los feminismos respecto a los punitivismos, es una discusión excepcional que tiene libros, traducciones, encuentros, digamos, donde eso se está dirimiendo en una forma que es una forma conversacional y querellante. Bueno, esa discusión que yo siento que estamos dando desde los feminismos, que es la discusión sobre el componente más claramente neoliberal, que es la concentración, la idealización de un sujeto que es meritocrático y punitivista a la vez. Eso es el corazón del neoliberalismo. Bueno, solo desde los feminismos podemos desarmar eso. De eso estoy absolutamente convencida. Solo desde los feminismos podemos desarmar críticamente eso. Y entonces me parece que hoy la agenda de nuestros feminismos es la construcción de un modelo de sociedad alternativa al de Bukele, para decirlo muy rápido. Alternativa al de Bukele, es decir, que piense a fondo la cuestión de la punición, y eso nos obliga también a revisar a fondo nuestras propias interpretaciones del mundo, ¿no? Me parece que ahí yo siento que el compromiso con esa agenda es un compromiso también con la defensa de una democracia que si hoy está amenazada y nos llevan a votar contra su propia persistencia, no se la puede defender defendiendo reglas formales, porque las reglas formales son las que nos van a hundir en algo que no es la democracia, ¿no?
para defender esta democracia solo podemos radicalizar. Solo podemos mostrar sus puntos ciegos, solo podemos pensar más allá y solo podemos exigirnos esa radicalidad con todo lo que eso pesa sobre nuestras propias espaldas cansadísimas, como la de cada quien que pasó la pandemia y teme el futuro, ¿no? Así que bueno, gracias por la conversación. Bueno, muchas gracias y súper puntual. Hasta tenías unos minutitos más. ¿En serio? Sí. No tenía reloj. Bueno, no, y muchas gracias además por haber iniciado tu reflexión trayendo lo que está pasando hoy en Jujuy, ¿no? La verdad que es tremendo la cera pensar, cuando pensamos en las deudas gigantescas, llevaba más de 7 años presa. Y los últimos 3 años y medio presa Milagro Sala, habiendo un gobierno del Frente de Todos. Entonces es doloroso, la venía escuchando en la radio cuando venía para acá, porque venía de Buenos Aires, y es increíble la entereza que Milagro sigue teniendo siempre, porque la escuchaba con claridad, con fortaleza, a pesar de este escenario dramático que describías, de ese allanamiento con su marido agonizante. Y lo llevaron a la casa que estaba viviendo las últimas horas de su vida, y ahí ocurre eso, ¿no? Uno dice, si puede imaginarse escenario más cruel y dramático, la verdad que... Bueno, pero seguimos con esta conversación. Entonces ahora le vamos a pedir a Nathalie Incaminato, la conocemos por la Inca, ¿no? Más popularmente, que es profesora y doctora en letras, es columnista de la radio Futurock, es autora del libro Peronismo para la Juventud. Sus análisis y reflexiones también las podemos encontrar en Twitter y en YouTube, con lo cual es una valiente, porque son escenarios en los que hay que sobrellevarlos. Así que, Inca, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto estar acá con tanta gente. Muchas gracias. Bueno, yo por una cuestión de laboral, pseudo laboral, de estar en las redes y de pensar un poco el tema de las juventudes, no siendo ya, porque ya después de los 35 no ya. Igual vieron que ya se estira todo, pero no, ex joven. Hay algo que pienso mucho y es eso, en las subjetivaciones políticas en las juventudes, y también estuve pensando bastante sobre los llamados discursos de odio, sobre los libertarios. Así que voy a hablar un poquito de eso porque después acá las glosas, y además lo de María Pía me dio como el marco en donde estas cuestiones se dan, particularmente en la juventud. Hay algo que pasó en los últimos años muy vertiginoso que tiene que ver con el feminismo, que vieron que en 2018 era todo pañuelos verdes, había senadores de 60 años hablando con la todo el mundo se quería deconstruir, los hombres de tu familia pasaban como, bueno, pero esto lo puedo decir, yo no lo puedo decir. Había como una cosa de, no toquen nada. Pasó la pandemia, 2021, y de repente las feministas eran piantavotos, habíamos perdido por el DNI no binario, era una cosa totalmente diferente. Es muy vertiginoso lo que pasó, o sea, es muy visible la reacción, ¿no? El contragolpe. Acuerdo totalmente con María Pía que de todas maneras estos nuevos efluvios, si se quiere, conservadores, antifeministas, en realidad se arraigan o se explican por viejos conservadurismos, ¿no? Yo creo que todas las feministas que nos acercamos al peronismo, que ya nos sentimos peronistas, a pesar de que hay algunos ortodoxos que nos sacan ese nombre, ¿no? Porque ustedes sabrán muy bien, acá sienten, sabrán muy bien que para muchos, bueno, no sé si para muchos, pero existe ese discurso, peronismo y feminismo son antitéticos, ¿no? Lo cual, eso, no leyeron ni todos los desarrollos de las compañeras ni nada, pero sigue eso, especialmente en algunos espacios sindicatos y género. Una tesis.
Feminismo y peronismo, una tesis. Entonces, me parece que es claro, y acá explico brevemente lo que sucedió, el antifeminismo es el antifeminismo, los libertarios, las nuevas derechas, entre comillas, es una corriente o una serie de corrientes ideológicas que especialmente se alimentaron en Estados Unidos, 2016 más o menos, estoy hablando de toda esta zona más juvenil vinculada con Internet. Se fortaleció con Trump, porque también las publicistas y gente, asesores de Trump, le dieron mucha plata a eso. Acá también en Argentina, especialmente Cambiemos, inauguró eso de poner mucha plata en las redes, ¿no? Que nosotros ahí en la campaña 2015 todavía poníamos afiches al lado del Tren Roca y ellos ponían en Facebook, que es lo que la gente estaba mirando, no miraba el afiche. Nosotros llegamos tarde a eso, pero en la gestión de Trump se puso mucha plata y ahí creció muchísimo este movimiento que entre otras cosas era antifeminista y que está conformado por youtubers, por gente que usa Twitter, ¿no? Por figuras que se convirtieron en famosas de alguna manera y que después también se convirtieron en figuras políticas. Si ustedes ven a los libertarios es básicamente eso. No es gente que tenga territorio, no es gente que venga del poder. Sí, es verdad que Milei trabajó en el estudio Broda y en algunas empresas, pero en realidad no es gente que viene de la política, no es como, no sé, otras figuras de la derecha. Entonces esa masa crítica que se armó, como esa suerte de movimiento, está muy anclado en Internet. Y es eso lo que explotó durante la pandemia, ustedes recordarán, cuando hacían esas manifestaciones en contra de la cuarentena. Esto también pasó en España, ¿no? Después de la cuarentena, las centro-derecha, ya se podría decir, aunque uno ya no sabe qué es centro-derecha, qué es derecha, ya izquierda es con el Papa, ¿no? Es como raro. Vieron que el Papa habla como los troscos, es fantástico, yo lo amo ahora. Yo soy agnóstica, bisnieta de un anarquista, pero lo amo al Papa porque lo escucho y digo, pero el Che Guevara, ¿qué pasa? Pero así estamos en este mundo totalmente extraño, y eso con Milei, porque ustedes fíjense, en Estados Unidos eso tuvo un pico 2016, 2017, 2018, ahora son bastante, en la administración Biden, siguen estando obviamente porque los republicanos y las nuevas derechas norteamericanas siguen estando, pero no tienen como este pico de moda, y acá llegó tarde. Como suele pasar en Argentina, solemos ser bastante copiones, si se quiere, de movimientos ideológicos internacionales, a veces con mucha creatividad, porque el peronismo es una creación absoluta de combinaciones de cosas diferentes que también eran internacionales, porque había algunos elementos de Roosevelt, había algunos elementos del cristianismo, alguna cosita de socialismo, alguna cosita de derecha, y se dio el peronismo, que es esa magia, y también obviamente con elementos propios, pero hay otras importaciones que son mucho menos creativas, ¿no? Que son básicamente eso, tomar la ultraderecha norteamericana y, bueno, sí, un poquito ensamblada en Warner, pero esto no es un chiste para La Plata, ¿no? Igual yo soy platense, no sé qué me hago, pero es mucho Capusotto, donde venden autopartes reales. Sí, conozco. Bueno, entonces, yo soy de Viedma igual, de Río Negro. No sé qué me hago por eso. Bueno, entonces estamos en esa situación en la que después de la pandemia, especialmente en 2021, este antifeminismo en las juventudes tuvo muchísima impronta vinculada con algo que es muy importante para mí en los jóvenes, que es primero Internet. Internet no es un lugar ya, y esto lo sabrán los jóvenes, las jóvenes de la sala, ya no es un espacio de información, no es un espacio en donde uno, como el diario, va a buscar información. No, las redes son espacios de socialización, de subjetivación política, de conectarse con otros, ya es otra cosa, ¿no? Y además también es un espacio donde uno se puede hacer conocido o visible y puede terminar laburando en una radio, como es mi caso, porque este país es para todo. Entonces es ese mecanismo, y
Y así como las redes fueron también muy interesantes para el feminismo, porque así como estaban las calles, también las redes servían y había una gran retroalimentación, porque hay muchos pueblos, como decía Estela, hay muchos lugares en el país en donde básicamente vos no podés ir a hacer una manifestación feminista en una plaza porque son 3 gatos locos. En Viedma había en mi ciudad, pero eran 10. Pero vivís muy intensamente a través de las redes la discusión del aborto o manifestaciones mucho más masivas en Capital Federal o en La Plata. Sabemos cómo funciona, ¿no? La gente que somos del interior sabemos cómo funciona. Entonces las redes fueron muy interesantes porque había una retroalimentación y creación de medios feministas y empezar a darnos manija entre nosotras. Y después pasaron cosas. Entre esas cosas me parece que también hubo en esta cosa más de internet peleas que tienen que ver con el narcisismo de las redes. Las redes son un espacio muy complicado en ese sentido, para todo movimiento político, porque la política en internet, si bien es un nuevo territorio y hay mucha gente que puede ser convencida por cosas a partir de las redes, también es un espacio donde hay mucho postureo, donde hay mucha cosa inmediata, mucho efectismo. Entonces, en general, toda esta cuestión de la discusión que planteaba María Pía, que es tan interesante de los feminismos, a veces está en un segundo plano por la cosa más polémica, ¿no? Entonces ahí los feminismos, y especialmente ganó mucho terreno el feminismo quizás más liberal, menos militante, ¿no? menos político. El feminismo también se convirtió en una suerte de elemento de consumo más, ¿no? o de pátina verde o violeta para consumir determinadas cosas. Y las redes también son un espacio, quizás ustedes lo sospecharán, extremadamente... hay una cocina para las chicas y hay un espacio público para los varones. Instagram, por ejemplo, que es una red muy vinculada con la imagen y con el físico y con ciertas cuestiones, es muy feminizada. Twitter, que es un lugar más de discusión política, periodística, hay más varones usuarios. Esto según las últimas encuestas de consumos culturales. Entonces eso da la tónica, ¿no? de estas cosas que tienen que ver con una retracción y con no haber podido tener la capacidad de poder defendernos del backlash, de la reacción, porque justamente ya de por sí son espacios masculinizados. A mí me pasó algo muy patente, que cuando saqué este librito, un librito, una maleta, pero cuando lo saqué tuve la buena suerte de que muchas organizaciones me inviten para charlar sobre el libro, y lo que yo veía es que mientras en Twitter y en YouTube la discusión estaba absolutamente masculinizada y el feminismo era como una suerte de moda que ya había pasado, las básicas estaban organizadas por mujeres, ¿no? Organizadas por mujeres, y había mucho feminismo, o sea, había como una disociación muy fuerte entre los espacios y lo que sucedía con el feminismo, y eso se ve en estas encuestas. Yo todas las encuestas que vi de intención de voto, un 61, 62, 63% de las mujeres votan más bien peronismo o izquierda, y los varones son los que votan mayoritariamente a Milei. Ahora, ustedes que escucharon en los últimos 2 años en el periodismo, en general el mainstream y de opositor y oficialista, la juventud se volvió de derecha. ¿Ustedes se piensan que si el 62% de las mujeres se hubiesen volcado al libertarianismo se diría la juventud se volvió de derecha? No, las mujeres se volvieron de derecha, porque justamente ser varones era universal. Entonces, si los varones se volvieron de derecha, la juventud se volvió de derecha. No, la juventud no. O sea, hay obviamente un 40% de chicas que votan a Milei, lo cual hablen con sus amigas, salgan de ahí. Pero también hay algo para decir interesante ahí, que es muy desafiante, y acá viene la parte donde momento autocrítica del peronismo y momento sinceramiento, no en un sentido macrista, sino en un sentido real, que es si este backlash de los libertarios, de la ultraderecha, pudo adueñarse del discurso público juvenil especialmente, es porque nuestros propios compañeros abrieron esa puerta. Y es porque
en Argentina particularmente, en otros países también, pero en Argentina particularmente, el lugar de la mujer en el poder económico, sindical, periodístico es patético. Es patético en el sentido de que no nos dejan tener un lugar respetable. Entonces, esta idea de el feminismo ya fue porque con la pobreza que hay, cuando en general la pobreza perjudica más a las mujeres, como se sabe, está estudiado, esta cosa de ya no hablen de esas cosas porque ya está, esta cosa de el DNI no binario nos hizo perder las elecciones, hablar con la E nos hizo perder las elecciones, toda esta cosa no lo decían solamente los libertarios. Y hay un montón de cosas graves que han pasado últimamente que no provienen de los libertarios. Entonces, si nosotros no hacemos esa autocrítica de pensar, bueno, pero en Argentina realmente la mujer, las jóvenes, las viejas, ¿tienen un lugar interesante? ¿O hay excepciones? En nuestros propios espacios, reitero, que no son la ultraderecha, y no vamos a ir a ningún lado, porque vamos a seguir creyendo que los discursos de odio de los libertarios son los culpables. Y debo decir esto, compañeros, compañeras, compañeres, los libertarios le dan más lugar a las mujeres que nosotros. Porque si uno ve los últimos 3 años quiénes son las nuevas figuras femeninas que ocupan el espacio público, Viviana Canosa, la hermana de Milei, nefastas antifeministas, Patricia Bullrich. En el mundo comunicacional también, en el mundo joven también, hay muchas chicas libertarias que son influencers. Obviamente que con un modelo absolutamente antifeminista y conservador, que ahí también se continúa una tradición de mujeres conservadoras del Partido Republicano de Estados Unidos, no inventan nada. Pero tienen más mujeres, entonces, ¿cómo le respondo yo a un libertario que me viene a decir, sí, vos feminista, todo, qué sé yo, nosotros discursos de odio, pero nosotros... ¿Cómo le respondo a eso? Entonces, me parece que ahí, para pensar esas avanzadas, esas reacciones, también tenemos que pensar en términos de, bueno, ¿por qué también en nuestros propios espacios, con nuestros compañeros, no tuvimos ese banque? E incluso muchas feministas también entraron en esa de, bueno, ya fue, Tehuel está desaparecido todavía, ¿no? Yo miro el mundo comunicacional joven y no veo mujeres. Si pienso en una chica joven en la política, pienso en Ofelia Fernández, que ni siquiera viene de la tradición peronista, en el sentido de, igual a mí no me interesa de dónde viene, o sea, yo creo que cualquier peronista no le interesa de dónde viene alguien, sino, pero me refiero a esa cuestión de formadores de cuadros, y ahora no está tampoco en ninguna lista. Entonces, es preocupante porque realmente es una reacción que se encarna en desigualdades que ya existen, que se encarama sobre una moda ideológica, y digo moda en un sentido profundo, de algo que irrumpe y que realmente organiza cómo las personas piensan determinados movimientos y fenómenos. Pero a la vez sí, obviamente que hay resistencias, y obviamente que lo que los feminismos han logrado es algo que incluso seguramente está hasta en las chicas libertarias, ¿no? Una nueva conciencia de lo que sí, lo que no, un nuevo pensamiento sobre el aborto. Digo, eso no lo saco, ¿no? Me parece que eso está ahí. Pero estamos en un momento que es complicado, ¿no? No solamente para el feminismo, sino para las mujeres, que incluso por ahí no son feministas, digo, en la participación. Y las redes, el mundo juvenil, que parecía quizás un espacio mucho más horizontal, más participativo, en realidad se están demostrando, como lo que siempre fueron, que son espacios de ratificación del lugar en el que uno está. Las chicas consumen cosas de chicas, los chicos consumen cosas de chicos. Y las cosas que consumen los chicos son política, fútbol, filosofía, pensamiento, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que da plata. Y nosotras consumimos astrología, cuidado personal, cocina, maternidad, o sea, todo lo que tiene que ver con el espacio privado. Y eso es un problema tremendo. Y las redes, incluso juveniles, a veces eso no lo desestabilizan, ¿no? Entonces,
Por eso también es tan difícil pensar el voto juvenil a partir de un momento histórico donde las redes son tan importantes para subjetivar políticamente a la gente, ¿no? Porque ahí tenés un sesgo tan marcado que reitero, incluso en las encuestas que han salido, que muestran la diferencia de género en los votantes jóvenes, yo no he leído mucho sobre el tema. Parece que todavía no les llama la atención, ¿no? Por suerte tenemos el voto femenino y por suerte si nuestra voz no vale lo mismo que los varones, que claramente no vale lo mismo, por lo menos si el voto. O sea, los votos valen todos lo mismo. O sea, después por ahí no tenemos voz, no nos escuchan ni en los sindicatos, ni en los medios, ni nada, pero ahí en los votos podemos tomar algunas determinaciones. Entonces me parece que el desafío del feminismo, y particularmente del feminismo popular, porque ahí se agrega otra cosa que es muy importante, que las redes, que Internet, además de ser un lugar que establece barreras según qué consume uno, y ahí la barrera de género es importante, también es una red muy complicada con respecto a la cuestión de la clase. Porque las redes, Internet necesitan, en general, los que se convierten en influencers en esos espacios, o sea, la gente que consume, que es consumida, son personas de clase media alta, son personas que puedan streamear en Twitch, o que puedan hacer videos, o que son lindos, o que se visten de determinada manera. En general, todos los influencers juveniles, que ustedes deben conocer por ustedes o por sus familiares adolescentes o por ahí, son gente de clase media alta. No hay morochos en Internet siendo influencer, es así. Entonces el feminismo popular tiene una doble imposibilidad, que es, sos feminista y encima sos de sectores populares, o sea, un mundo totalmente visibilizado, que en ese sentido incluso diría que las redes a veces son peores que la televisión. Pues la televisión a veces vos podías ver obviamente que los sectores populares estaban en lugares horribles en la televisión todo el tiempo. Pero había una visibilización, acá directamente es muy difícil. Entonces ahí la compañera Natalia Saracho que no pudo estar, pero bueno, el trabajo que están haciendo ellos también es espectacular, ¿no? Porque es básicamente eso, poner en primer plano mujeres que se acercan a los feminismos, que tienen una vinculación con los feminismos desde una clase y desde esa interseccionalidad. Pero me parece que el desafío también es esto, de tratar de encontrar aliados reales. Ya sé que la palabra aliados ha sido muy criticada y está muy bien, pero es muy difícil que nosotras podamos realmente establecer y hacer una reacción a la reacción, o poder aminorar la reacción, si también desde los propios compañeros eso no se visibiliza de que es importante. O sea, vamos a estar entre nosotras, como en este lugar casi de gueto, ¿no? Y sin poder justamente atravesar esas barreras y asomarnos a lugares de mayor visibilidad. Sabemos que la revolución es larga, sabemos, pero bueno, ¿no? Estoy pensando si me quedó algo por decir con respecto a... Bueno, sobre los sindicatos, Cristina lo dice, ¿no? Sinceramente, la cuestión de, incluso ya lo piensa como una involución de tantas figuras que había sindicalistas y que ahora es tan difícil, ¿no? Esa visibilidad y esto es importante. El peronismo juvenil, porque en Internet es muy importante para construir un apoyo a la política, a los memes, que sea gracioso, que sea divertido, que aparezca, que sea atractivo de alguna manera el modo en que vos hablas de política, que sea corto, que sea breve, que sea efectivo. Si ustedes vieron las campañas de los candidatos, habrán visto que muchas se someten a esas lógicas, ¿no? De, bueno, tengo que hacer algo que la pegue en redes, entonces un TikTok o algo así. Y el imaginario del peronismo en muchos chicos peronistas es extremadamente masculinizado. Y eso es algo que también el peronismo tiene que revisar de su propia tradición. Porque es mentiroso. Esta cosa de que el obrero es el obrero, el varón. Después, y las demás, bueno, están allá. La mujer trabajadora es una cosa que se ha invisibilizado, incluso en el propio imaginario. Y cuando digo imaginario, digo, por ejemplo, en pinturas, ¿cómo? Ay, no, yo decía. ¿Qué? Señalé los cuadros. Bueno, claro, está en la vida y digo, acá está Perón como terrible, que me va a comer.
Pero es un imaginario muy fuerte, ¿no? Que obviamente también tiene que ver con un momento histórico. A ver, no reconozcamos también que estamos hablando de mediados del siglo XX y un poquito antes, y que la gran inclusión de la mujer en el mundo laboral, según lo que he leído, se dio en los 90 con los servicios. Digo, como un salto zarpado, incluso medio tardío, de Argentina con la inclusión de la mujer. No estoy hablando bien de los 90, por favor, no. Justamente. Pero sucedió eso en términos históricos de, bueno. Entonces, estamos en otro mundo donde obviamente la mujer participa más, pero hay que justamente recrear y renovar ese imaginario, porque si la idea es que porque Esperón, el macho que resolvía todo, por acá viene el macho y resuelve, eso es un imaginario que es muy nocivo para nosotras, porque ahí entonces también aparece todo lo que le pasa a Cristina, y ella misma siempre dice lo difícil que es para ella y cómo hay un diferencial por ser mujer. Vamos, el arreglo para perseguirla judicialmente sucedió en un picadito de fútbol. O sea, hay como, bueno, ya está, o sea, no hay mayores señales. Entonces, esa juntura entre poder, fútbol, economía, ¿no? Sindicatos, tan masculinizada, es para nosotros un problema terrible, porque yo quiero resistencia, pero también yo quiero compañeras en lugares de poder. Y que no sea solo Cristina. Porque uno mira el mundo peronista y ¿cuántas son? Cristina, como alguien que está en lugares de poder. Después obviamente hay un montón de compañías valiosas, pero alguien que moleste, que esté ahí adentro del poder. Entonces ahí me parece que hay un desafío muy grande, que es muy difícil, que es desde las bases, que es incluso convencernos a nosotras mismas, porque las mujeres en general tienen el síndrome del impostor. No, yo no sirvo para esto. Bueno, un compañero hace poco dijo, las mujeres, hace bastante poco, hace un año, las mujeres no tienen la vocación sindical, dijo. Un compañero, no Milei, un compañero. No tenemos mujeres para las listas. Ellas no quieren. Bueno, es muy difícil, porque también es desandar nuestras propias... Le llenamos la CGT a ese compañero. Bueno, creo que no dejé nada. Lo que yo veo en el mundo juvenil es una gran fragmentación. Gracias a las chicas jóvenes por ese 60%. Hablemos con ese 40%, charlemos con ellas. Pero me parece interesante, y también lo que vamos a ver es un crecimiento de chicas antifeministas. Que es algo relativamente... A ver, siempre existieron mujeres conservadoras en la política argentina. De hecho, bueno, la compañera Isabel tuvo algunas ahí decisiones medio polémicas con respecto a legislaciones un poco retardatarias. Pero, digo, y es una cuestión en tensión. Yo no pretendo ser irrespetuosa porque la tradición peronista merece un respeto y una discusión, entendiendo... de qué estamos hablando y entendiendo también las diferentes visiones. Yo no quiero ser la feminazi que viene a patear tachos ni nada, respeto esa tradición, pero bueno, esta cuestión de la mujer antifeminista, ¿no? Muy conforme con roles de género más pasivos y orgullosa de eso, va a ser también una prenda de toque de estas nuevas derechas que bueno, que básicamente yo creo que llegaron... Capaz que se diluyen un poco, pero algo generan, ¿no? Algo generan como una visión. Hay que ser muy inteligentes para discutir con ese tipo de posicionamiento. No para decirles que no sean conservadoras si quieren, que hagan lo que quieran, pero que lo hagan en su casa, que no nos quieran meter a todas en la cocina y a, no sé, ponernos un montón de maquillaje si no queremos y estar atrás de Milei sacándole fotos, o sea, por ahí algunas no queremos eso. Entonces, háganlo en sus casas adentro. Bueno, eso, no tengo nada más. Bueno, tenemos abierto una cantidad de temas para cuando por ahí después de la última intervención vamos a abrir micrófono. Así que, gracias. Miren, me hacía acordar esto que decías de las jóvenes,
Y por un lado la masculinización de la política del último tiempo y del debate electoral, porque de hecho la única mujer que aparece con un nivel competitivo es una absoluta patriarcal, como Patricia Bullrich, ¿no? Si hay un liderazgo patriarcal por excelencia es el que muestra Patricia. Pero recuerdo una actividad que hacíamos en la semana de la ESI en una localidad de Tres Lomas, 7.000, 8.000 habitantes, y estaban talleres de las chicas, tenían que redefinir canciones, ¿no? Que eran muy machistas, y ellas tenían, las pibas participaban. Entonces yo me senté un rato ahí a charlar con un grupo, y decía, ¿y qué tal? ¿Cómo está el debate? Y de las pibitas de segundo año, de secundario, de una localidad, de un pueblito, decían, bien, nosotras, claro, esas canciones están mal, nosotras estamos re empoderadas. Se habían aprendido Le digo, che, ¿y los chicos qué hacen? Y miran, ¿viste? Un poco que no entienden. Y a mí me pareció muy gráfico de algo que, bueno, después los atrae Milei, ¿no? Claro. Bueno, y ahora vamos a escuchar. Ella es docente, es una militante peronista, sindicalista, feminista también, y forma parte de sos de la conducción de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional, que ahora nos vas a contar, seguramente. Ya la soparon las compañeras. Pero además, Marina, el 5, va a asumir, el 5, la semana que viene, todas invitadas, va a asumir como la primera secretaria general del SADOP. A nivel nacional. Así que, con Marina, querida compañera, te compartimos la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que a todos, que es un placer enorme estar acá, compartir con todas ustedes y con estas compañeras de lujo que me tocaron acá y que me dejaron súper revolucionada pensando y seguro que llevándome también un montón de cosas para pensar. Gracias, Estela, porque digamos nosotros y nosotras, las sindicalistas, las mujeres sindicalistas, militamos el feminismo popular con justicia social. Esto es lo que nos define. O sea, lo que define nuestra militancia sindical y nuestra militancia feminista es la justicia social. Desde esa perspectiva militamos. Entonces esto me parece que es una de las primeras cosas para subrayar. Y ahí aparece una cuestión que yo creo que nos unifica, que es que trabajadoras somos todas. Entonces, hay un hilo conductor en el trabajadoras somos todas que nos puede llevar a encontrar cuáles son los avances de este tiempo donde quizás otros formatos u otras maneras, yo no creo que se replieguen, sino que por ahí están como, bueno, definieron ustedes, en cierto letargo. Y yo la verdad que digo, en el sindicalismo, las mujeres sindicalistas no está pasando esto. Entonces me parece que ahí hay como una cosa bien importante para subrayar, que es a ver si logramos encontrar el hilo de que todas somos laburantes. Y desde ese lugar, digamos, cuáles son las cuestiones que en este presente bueno, nos hacen militar con esa perspectiva. Y bueno, con Estela estaríamos siendo como hoy una síntesis, nos falta alguna compañera de la otra CTA, pero digo, de algo que yo quiero rescatar, porque a mí me parece muy fuerte y muy importante, que es que las mujeres sindicalistas logramos unirnos en nuestra militancia
más allá de los sellos. O sea, las cosas que por ahí los tipos no pueden hacer en el marco de los sellos, nosotras las compañeras mujeres lo hemos hecho y hemos logrado acuerdos para estar en la calle, para sintetizar documentos, para dar pelea, para marchar. Digo, también decir orgullosamente que las mujeres sindicalistas somos las que le hicimos el primer paro a Macri, porque cuando se salió a la calle, y esto, compañeras y compañeros, dan fe, mis compañeras que están acá, que en el Felipe Vallese lleno de tipos, yo se los planteé en la cara cuando me levanté, pedí la palabra y dije, es ahora y es con nosotras y necesitamos integrar el próximo Consejo Directivo de la CGT, y dimos ese debate y en realidad, bueno, ahí apareció con total claridad esto, nosotras paramos por el tema de todas las limitaciones del proceso jubilatorio y hubo unidad de las mujeres para salir a defender los derechos que se estaban conculcando. Las primeras que fuimos a la calle fuimos nosotras. El primer paro fue de las mujeres. Entonces, digo, ahí hay una cuestión, porque yo las escuchaba y sobre todo las primeras preguntas que me dejaste vos pensando, que por acá me escribí algunas cositas, vinculadas al tema de la identidad no odiante, ¿no? Algo que vos te planteabas, y cuáles son las estrategias para amalgamar y ir por más derechos. Y ahí hay una identidad muy fuerte que es el trabajo. Entonces, el trabajo como organizador social y como constituyente de subjetividad. Entonces, digo, el trabajo, como lo pensamos nosotras y nosotros los peronistas, o sea, la ley de contrato de trabajo, una ley, yo siempre levanto esto porque es muy potente. En el año 74, digo, al compañero Centeno le costó la vida, estamos a unos días de celebrar ese aniversario, le costó la vida escribir esa ley, pero en su artículo 4 de la ley de contrato de trabajo dice claramente que el trabajo, digamos, primero es justamente como constitutivo de identidad, no lo dice con esas palabras, pero dice realización plena de la persona, después intercambio, después el intercambio económico. Y está dando la visión que el peronismo históricamente ha tenido sobre la cuestión, porque yo creo que el peronismo es profundamente feminista, que después lo quisieran ocultar, o que desde otros sectores del feminismo no nos dieran la derecha y nos pusieran a discutir a la compañera Evita por determinadas cuestiones que tenían que ver con las lógicas históricas. Digamos, yo la quiero reivindicar a la compañera desde ese lugar, porque Evita no solamente ley de voto femenino, no solamente, digamos, las cuestiones de cuidado tan típicas y tan relacionadas con las cuestiones de género. Evita creó el Partido Peronista Femenino. O sea, una constitución política no es que puso un tercio de las mujeres a militar la política, creó el Partido Peronista Femenino. Y les recomiendo una película que se llama Las Muchachas, que es genial, y donde aparece cómo ella recoge a esas mujeres que vienen de distintas identidades, cómo cree en sus compañeras para constituir lo nuevo, y desde ese lugar plantea con total claridad, incluso es buenísimo digamos, analizar los estatutos organizativos, porque ella dice a las unidades básicas de mujeres no pueden entrar los varones, porque construyen políticas de una manera contaminante. Entonces, esto que es lo nuevo, construyámoslo de otra forma. Bueno, y esas mujeres terminaron constituyendo, digamos, esas mujeres que recorrieron el país, que censaron a otras mujeres, que fueron recogiendo toda esa cuestión, después fueron nuestras diputadas y nuestras senadoras. O sea, eso se tradujo claramente en construcción política y en poner en valor el desarrollo de las compañeras. Entonces, digo, a mí me parece que, porque a veces cuando la atamos a Evita al voto, digo, también la ponemos medio en el altar, la estampita. No, Evita
habló de la organización política de las mujeres y no habló, la hizo. Entonces creo en realidad que después el peronismo se encargó de ocultar quizás durante muchísimos años, porque bueno, ahorita se la bancaron, pero ahí aparece la cuestión, cuando vos hablabas de Cristina, aparece la cuestión de que no alcanza con una, no alcanza con las excepciones, que ahí aparece como la idea de las mujeres símbolo, sino que tenemos que ser muchas, digamos, las que lleguemos a los lugares donde se toman las decisiones. Entonces, bueno, eso me parece... Entonces yo pensaba, bueno, para nosotras, las mujeres sindicalistas, esto alguna vez compartimos panel y Estela, vos lo decías con total claridad, cuando el feminismo se cruza con el sindicalismo, se potencia la construcción desde el mundo del trabajo para las mujeres sindicalistas. Porque entonces nosotros le empezamos a sumar al mundo del trabajo la perspectiva de género, o sea, atraviesa el mundo del trabajo la perspectiva de género. Entonces empiezan a desanudar cuestiones como que el mundo del trabajo, llamado mercado de trabajo, nosotros empezamos a hablar del mundo del trabajo, se empiezan a sumar cuestiones que tienen que ver, digamos, con la perspectiva de género y resulta que el mercado de trabajo o el mundo de trabajo, como planteamos nosotros, tiene género, es masculino. Entonces por eso aparece el estereotipo, digamos, del trabajador, hombre, heterosexual, con determinadas características, trabajador industrial, etcétera, que además no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy nos está pasando, porque, y ahí voy a algo que dijo María Pía, que me parece también como importante, nosotras lo tomamos, que es el tema de la pandemia. Porque la pandemia, pasaron varias cosas con la pandemia, bueno, pasaron muchas, pero digo, hablando desde el mundo del trabajo. Primero que se pone en el centro de la escena que el trabajo humano es esencial. Que no hubiéramos sobrevivido si no hubiéramos, digamos, determinados sectores, la apuesta, ¿cómo se sostuvo la pandemia? Con trabajadores y trabajadoras. Ahí aparece una segunda cuestión, que la pandemia tiene género y es femenino. Porque en realidad las actividades que sostuvieron la pandemia son las actividades más vinculadas al tema de cuidados. Y esas son todas actividades feminizadas. Entonces ahí estuvieron las médicas, las enfermeras, las cuidadoras, las docentes, el sector de alimentación, todos sectores altamente feminizados. Y entonces lo que también mostró la pandemia, digamos, al mostrar eso, es que esos sectores, digamos, las desigualdades al interior del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque las brechas de las que hablamos, las brechas de género, digamos, y la profundización en estos tiempos, que era una de las cosas que se me planteaba, ¿por qué se profundizan esas desigualdades? Bueno, lo que creo que están siendo es mostradas, porque en realidad hay una brecha horizontal y una brecha vertical. La pandemia puso en evidencia las dos, porque puso en evidencia que esos trabajos, digamos, esos que sostuvieron el mundo, son trabajos más precarizados, hay brecha salarial. Esas compañeras, al tener trabajos más precarizados y tener menores remuneraciones, también tenían peores condiciones de trabajo desmejoradas, y por lo tanto una afectación sobre la salud totalmente diferente a la de los compañeros varones. Entonces ahí como se potencia esta definición, digamos, de la feminización de la pobreza. Ahí se ve claramente la feminización de la pobreza. Y aparece, y digo para poner como de resalto lo que es positivo en esto, aparece el tema de los cuidados. Emerge con muchísima fuerza el tema de los cuidados. Y entonces cuando aparece el tema de los cuidados, bueno, primero, ¿qué es lo que se muestra? Un Estado que en el tema cuidados viene retrasado. O sea, Argentina, con salir de la esfera de lo privado en el tema de los cuidados,
y llevar no solo el debate, sino la concreción de los cambios al término de lo público tiene un retraso. Pero hoy por hoy, digo, en esto que vos planteabas claramente, bueno, está bien, ¿y cómo avanzamos los derechos? Yo la verdad que tengo una mirada esperanzada en esta etapa de la lucha, porque hay mucha discusión sobre el avance de derechos. Mientras hay una ley integral de cuidados que ha sido presentada, que es debatible, digamos, el contenido de la ley, y también es debatible si a nosotros nos hace una falta una ley integral de cuidados. En mi caso, digamos, en el caso de mi organización sindical, que es una organización sindical docente, el 87% somos mujeres, entre el 85 y el 87%, militamos el espacio de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, y desde ahí militamos el espacio más grande de las mujeres sindicalistas de este país. Y bueno, desde Mujeres Sindicalistas hemos escrito varios cuadernillos, hemos participado, hemos debatido, hemos hecho talleres, hemos hecho encuentros y hemos ido generando, bueno, digamos, sintetizando esos espacios de debate en la expresión de los cuadernillos. Y hoy por hoy, de hecho, el 3 de julio se larga una diplomatura que la estamos haciendo en la Universidad de Avellaneda, una diplomatura en base a los cuadernillos de mujeres sindicalistas, ¿no? Para construir conciencia en más y más compañeras acerca de la centralidad que tiene en esta discusión, cómo discutimos el mundo del trabajo, las trabajadoras, cómo lo atravesamos con la perspectiva de género. Entonces, desmercantilizar el mundo del trabajo, que está atado también a otra cuestión que aparece, digamos, en lo que ustedes nos están planteando, es el tema de democratizar las relaciones de poder en una sociedad. Y que, bueno, que esa democratización de las relaciones de poder tiene que ver con nuestras presencias en todos los lugares, tiene que ver con ser parte de una agenda de debate de los temas, pero también tiene que ver, como decía mi abuela vasca, con que las mujeres estemos donde se corta el bacalao. O sea, con que nosotras podamos estar en la discusión de los espacios donde realmente esto se da. Y digo, voy a decir esto, ¿no? Nosotros en la CGT entramos discutiendo el ingreso, porque bueno, a los compañeros se les ocurrió inventar que cada cargo de la CGT iba a ser ocupado por dos, un varón y una mujer. Pero resulta que en las reuniones de consejo directivo de la CGT tienen que respetar el cupo. Yo les puedo asegurar que todas las reuniones de consejo directivo se pone en discusión el tema, pero el cupo se respeta. Y ahí, bueno, a ver, hemos asistido el otro día en el tema Jujuy a una conferencia de prensa de la CGT donde los sindicatos se llevó el tema educativo a un debate público. A mí me tocó cerrar en nombre de mi sindicato, y donde las organizaciones sindicales, bueno, ocupamos ese espacio y las mujeres ocupamos ese espacio. Y por ahí venimos de representaciones sindicales diferentes y sin embargo nos reunimos. Tenemos WhatsApp todas juntas, nos relacionamos para actividades, digamos, buscamos no colisionar. Hicimos un 8 de marzo con todos los sectores, en el Felipe Vallese. Entonces, digo, y ahí voy mezclando lo simbólico con lo conceptual y con la práctica militante cotidiana. Y volviendo al tema de los cuidados, desde Mujeres Sindicalistas, nos hemos planteado que el tema de los cuidados tiene que ser, entendemos nosotras, y lo ponemos en debate, mirado desde los universos que integran el cuidado. Porque no hay una sola manera de cuidar. Digamos, hablar de cuidado es hablar de que todas y todos nosotros alguna vez en la vida cuidamos, o fuimos cuidados, o seremos cuidados, ¿no? Y entonces ahí también aparece, bueno, una preeminencia de las mujeres en el tema de cuidado, eso está clarísimo. ¿Y qué significa para nosotros cuando hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo? Un agravamiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, porque ahí entonces tenemos que hablar de doble jornada, de doble presencia, y muchas veces, como en el caso de las docentes, de triple jornada laboral. Pero no es lo mismo ser una trabajadora en relación de dependencia
integrada, digamos, con derechos, con aportes, con sistema de protección social y integrado, que ser otro de los grupos que son las llamadas amas de casa, que son aquellas compañeras que cuidan al interior de sus casas o de familiares cercanos, ¿no? Mucho más invisibilizadas y sin remuneración. Pero también hay otro sector, que son las trabajadoras de casas particulares. Y también hay otro sector, que son las trabajadoras de los sectores sociales, digamos, que se integran en la actividad de cuidado dentro de los ámbitos de la economía popular. Y bueno, cada sector de eso le pasan cosas distintas. Por eso yo digo, cuando hablamos de integralidad del cuidado, quizás tengamos que tener 5 puntos generales y algunas cuestiones básicas que necesitamos que recupere el Estado. Y ahí subrayarles como docente que hay una ley de educación nacional que establece que la educación empieza a los 45 días y ahí estamos hablando de un nivel, el nivel inicial, que debemos debatir, que debemos profundizar, que las mujeres tenemos que militar, que sea obligatorio, porque ahí aparece la presencia de lo público en el tema de espacios de educación para los pibes y las pibas a partir de los 45 días. También decirles que hoy las mujeres estamos discutiendo en los espacios de la paritaria docente, porque además hay mucho protagonismo de mujeres por las características de base de nuestras profesiones. Estamos discutiendo una ley de financiamiento, una nueva ley de financiamiento educativo para pasar del 6 al 8%, y en ese marco de discusión, la otra cuestión es fortalecer las políticas para el nivel inicial, que está directamente relacionado con esta cuestión de los temas de cuidado. Bueno, creo que ahí se está acabando el tiempo, pero me parece como interesante. Yo quiero dejar como esto, ¿no? Reconozcámonos trabajadoras. Hay una multiplicidad de maneras donde entrarle al tema, y por ahí ese reconocimiento nos convoca a un avance. Hay montones de proyectos de ley para avanzar sobre cuestiones de protección contra la violencia. Hemos logrado el convenio 190 de OIT, la aplicación del convenio en los lugares de trabajo, que no solamente incluye la violencia en el lugar de trabajo, sino que la violencia intrafamiliar la considera como un riesgo psicosocial para tener en cuenta en los ámbitos de trabajo. ¿Hemos logrado modificar suficientemente? No, pero hemos logrado modificar las licencias parentales y que ya las licencias, no le demos más día de licencia a las mujeres sobre las cuestiones que tienen que ver con los cuidados. Hoy lo que está en debate es que esa licencia tiene que ser para los integrantes del grupo familiar, para varios de los integrantes del grupo familiar. Bueno, y así hay un montón de cuestiones. Las mujeres sindicalistas le dijimos que no. También al macrismo, cuando se quiso meter a democratizar los sindicatos, dándonos en un proyecto de ley supuesta mayor participación a las compañeras. Y nosotras resistimos esa norma porque claramente las compañeras y los compañeros sabemos que cuando hablamos de democratización al interior de los sindicatos, ese debate lo tenemos que dar nosotros, y ese debate se legitima de manera permanente porque en tiempo de desmovilización nosotros acabamos de ganar la conducción de un gremio que no solamente va a ser conducido por una compañera mujer, en este caso quien les habla, con un 50% parejo la conducción nacional, igualdad de mujeres en las listas de congresalas, en todas las listas de todas las seccionales del país. Entonces, nos está obligando a dar otros debates. Y yo no voy a dejar de cerrar, con esto que se habló, porque como a mí me habían planteado también el tema del rol de las mujeres como protagonistas en este momento, en este temporal político, solamente una cosa, ¿no? Resaltar las cosas que se dijeron, Milagros, Cristina, y el protagonismo. Nosotras tuvimos a nuestras compañeras docentes en lucha en Jujuy.
esa pelea la iniciaron las mujeres y se sumaron mujeres. Las mujeres de los pueblos originarios protagonizaban los frentes, los lugares de resistencia, los cortes, incluso protegiendo a sus hijos y protegiendo a los compañeros y defendiendo algo que, como vos bien decías acerca de Francisco, digamos, el cuidado de la casa común. Cerrar con esto también, que en la definición de la necesidad de desmercantilizar, de democratizar las relaciones de poder se democratizan con mayores niveles de participación, eso está claro. También, como último punto, esta cuestión de descontaminar el planeta, que en definitiva se traduce en la necesidad del cuidado común, de la casa común, y de, digamos, de poder ir hacia un proyecto distinto de sustentabilidad. Y nosotras una vez, cierro con esto, trajimos a Dora Barrancos a un encuentro de mujeres de nuestro sindicato y bueno, en un momento le hicimos unas preguntas a Dora acerca del tema del ejercicio del poder por parte de las mujeres, ¿no? Y bueno, acá salieron algunas cosas y ella dice, bueno, eso está en construcción. Porque ¿cómo vamos a poder analizar con perspectiva crítica cómo construimos poder las mujeres y salirnos de algunas visiones románticas? Porque yo no creo que a veces todas pensemos lo mismo, ni que a veces estamos todas integradas en los debates que hacemos. No creo en eso. Entonces, no lo vivo a eso. Entonces digo, no solamente pisan callo los varones, también las compañeras mujeres. Entonces, me parece que el desafío es poder dar esa discusión y ella nos dejó algo que nosotras lo estamos trabajando mucho, que hablemos más que de sororidad, seamos capaces de hablar de potenciación, de potenciarnos, de poner arriba de la mesa lo que cada una tiene, lo mejor que cada una tiene, para construir esa potencia que no es individual, que es colectiva. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Marina, María Pía, Inca. Bueno, quedamos en abrir un espacio para el intercambio. Recién pensaba cuando decías, las docentes empezaron en Jujuy y todas vimos en los cerros jujeños esas mujeres de comunidades originarias. ¡Qué potencia! ¡Qué voces! Una lucidez, una claridad impresionante. Les ponían los micrófonos y era, la verdad, un orgullo escucharlas. Así que hay mucha fuerza feminista, popular y ancestral que resiste. Quedé colgada con las últimas intervenciones. No, porque me parece que las compañeras trajeron, cuando hacer una genealogía de los discursos del odio, me parece que efectivamente no pueden desprenderse en nuestra región latinoamericana de la experiencia colonial, ¿no? Que fue lo que trajo ella en su minuto, porque no pueden desprenderse de la lógica racista de estructuración de estas sociedades. Entonces, incluso lo que habíamos mencionado, el odio antipopular, el odio antiplebeyo, el odio antiperonista, es un odio también racializado, a cuerpos racializados, ¿no? Cabecita negra como emblema de lo que hay que combatir, o el indio que hoy es convertido. Digo, hablamos de Jujuy, pero en Mendoza declararon que no, los pueblos mapuches no son pueblos originarios. Digamos, estamos en una ofensiva racista muy profunda y creo que no podemos separar los ataques a los feminismos sin ese pliegue racista de la reestructuración de las sociedades contemporáneas, ¿no? Porque ahí me parece que estas derechas son genericistas y racistas, ¿no? Y vienen por esa doble vía muy, muy claramente. Y eso me hizo pensar en las intervenciones. Y la otra cuestión, que en lo que fue saliendo me quedé pensando algo que quizás no dijimos, pero que es que hay modificaciones que no parecen tener vuelta atrás. Y que son modificaciones de la subjetividad, de la sensibilidad, de la sexualidad, de los modos de vincularnos,
que están del poder jugar al fútbol o no jugar, digamos, hay una transformación que es tan profunda que esa transformación no van a hacer muchos esfuerzos para derrotarla, pero yo diría que hay generaciones que ya están atravesadas por las luchas feministas, aunque esas personas no se declaren feministas después, aunque no se declaren militantes feministas, pero es probable que su quehacer, en el modo que se vinculan, tengan un campo de oportunidades que no es el mismo que para las generaciones anteriores, y eso modifica fuertemente. Y lo último que quería decir es retomar lo que trajo Marina de la cuestión del trabajo, porque me parece muy central esa cuestión, pensando que también cuando pensaba en los años de fuertes movilizaciones de 2015-2019, ¿no? O 2015-2021, donde vamos desde el 3 de junio ni una menos, los paros internacionales de mujeres y la marea verde. Digo, son hitos de movilización muy, muy fuerte, y vos trajiste la reforma previsional, la lucha por la reforma previsional, pero me parece que ahí, y fundamentalmente en la elaboración asambleística de los paros, estuvo la cuestión del trabajo como central. A mí siempre me impresionó en el trabajo colectivo, de poder considerar que trabajadoras éramos todas y que trabajábamos en el espacio comunitario, trabajábamos en la casa, trabajábamos en lugares asalariados, y ese salto lo viví como un salto, ¿no? Un salto de una conciencia colectiva, de poder encontrar ahí una identidad, que sobre esa identidad efectivamente se produjo, me parece, los mejores intentos y realizaciones de transversalización, ¿no? Y está bueno, me gustaba escucharte, porque pensaba la sensación de cuánto también desde los feminismos necesitamos poder narrar nuestros procesos de lucha, narrar lo que hicimos, narrar esos descubrimientos, narrar algo que posponga en el espacio público una especie de autoconciencia de lo que somos, ¿no? Que si no queda a veces de lado, ¿no? Me parece que esa narración, esa construcción de un archivo del presente en todo proceso de luchas y de organización colectiva es absolutamente fundamental. Bueno, te escuchaba y seguía pensando en nuestras narrativas. Una compañera, una referenta para nosotros, una amiga que partió hace poco, la compañera María Gamela, una militante peronista, que muchas de las que están acá, platenses, saben de quién estoy hablando. Creo que Julieta anda por ahí, su hija. Amalia nos contaba en varias ocasiones, una de las fundadoras de la JP de La Plata, ¿no? Una compañera con un recorrido, y ella nos decía que en la cocina de las casas nació la resistencia peronista, ¿no? Esta ancestralidad de la que tan claramente hablaba la compañera, bueno, está en nuestros genes. O sea, yo tengo cruza de indio con vasco, y también las vascas, la de Macumea, centra en la casa, como muchísimas otras categorías de pueblos originarios, ¿no? Nosotros creemos que somos pueblos originarios. Entonces, centran en el fuego del hogar la construcción de lo político. Y ahí aparece fuertemente esta idea de lo personal es político, ¿no? Entonces, cuando nosotras somos capaces de llevar a la categoría política los vínculos y el amor. A mí eso me parece que es muy fuerte, y yo creo, Ibis, que tiene que ver con que no salga el odio, porque para nosotros es más fuerte el amor, y no como una cuestión romántica, como una cuestión politizada. Miren, nosotras, como decía Estela, vamos a asumir la conducción el 5 de julio y elegimos hacerlo en la quinta de Perón y Evita en San Vicente. Y elegimos hacerlo ahí porque ahí Perón y Evita instalaron la intimidad de la política. Y cuando uno va y hace recorrido y todas esas cosas, una de las cuestiones que te cuentan es que cuando Perón y Evita iban ahí, le daban franco a todo el personal y se quedaban solos. Y solo se quedaban con un casero para que si había que hacer algún mandado o necesitaban alguna cosa de emergencia, en una casita que está lejos del chalet principal. Bueno, nada. Y ahí
cuando uno escucha a través del tiempo esto de historizar el presente, pero digo también agarrarse de las cosas profundas, de las que no tienen vuelta atrás, Evita dice, Perón pudo elegir al secretario general de la CGT para dejarle la responsabilidad de proteger a las y los trabajadores. Había dirigentes sindicales encumbrados cuando a él lo meten en cana y Perón se los dejó a Evita al cuidado. Entonces un maternaje político, digamos, y un reconocimiento que a mí me parece que es importante subrayar, porque son los escalones. Yo coincido con vos, María Pía, de hay cosas de las que no hay vuelta atrás. A ver, yo soy hija de laburantes, mis viejos no tenían ni la escuela primaria terminada, siempre le decían, nos concibieron y nos parieron peronistas a sus 3 hijas mujeres. Mamá decía que cuando estábamos adentro de la panza, ella sabía que íbamos a ser mujeres y sabía que íbamos a ir a la universidad. Y ella decía, para que si un día no para que sean más cultas o para que ganen más plata, no, para que si un día se quieren separar, porque nos imaginaba casadas, puedan hacerlo. O sea, el tema de la independencia económica, ¿no? Estaba detrás de eso, detrás de la máquina de coser, detrás de un montón de cuestiones. Digo, y a mí me parece que eso no ha tenido retroceso. Está en la conciencia popular y hay que seguir tejiendo, hay que seguir hilvanando y hay que tomar de cada tiempo esta cuestión. Pero si hay algo que le ha dado el peronismo a los sectores populares, y yo creo que tiene que ver con la cuestión del odio ancestral, de que trajeron de los barcos, bla, bla, yo creo que es cuando Patrón Costa dijo, yo no quiero a Perón porque los obreros me miran de frente. Entonces, la cuestión de la pertenencia identitaria, el no agachar la cabeza, el poder profundizar las luchas, está en la esencia de esos pueblos. Esto como decir, bajan de los cerros 4.000 años, digamos, de resistencia. La manifiestan cuando siguen cocinando quinoa o sembrando amaranto y la saben sacar cuando hay que dar pelea. Entonces, nosotros tenemos eso. Lo que tenemos que hacer es, de manera permanente e insistente, sacarlo afuera y justamente sacarlo en círculo, sacarlo colectivamente. Yo agradezco profundamente esta posibilidad de conocerlas personalmente, porque ya las sigo, pero también de estar todas juntas, porque dijiste algo al principio, Estela, que es lo que yo pensaba y que me viene pasando bastante últimamente. Venimos muy corridos por lo cotidiano, creo que todas y todos, por los laburos, por la militancia, por los espacios donde hay que estar y cumplir. Y cuando te tenés que venir a un espacio de reflexión, porque las mujeres tampoco venimos a un espacio de reflexión con la famosa frase, ay, bueno, no sabía lo que iba a decir, pero ahora me surgió tal cosa, que se dice muy gratuitamente y que para mí es una falta de respeto a los compañeros y las compañeras con los que estoy hablando. Que no me merezca una reflexión previa, instalarme en un espacio con contenido a discutir. Entonces, antes de venir, pensarnos desde la propuesta y seguir haciendo el ejercicio de pensarnos todas a partir de lo que cada una de las que hoy estamos acá va agregando, es fantástico. Gracias, Estela. Bueno, me sumo totalmente, igual lo voy a decir al final, un poco para retomar la cuestión histórica. Se me fueron ocurriendo momentos, digo, toda la cuestión racial, ¿no? La cuestión de localizar en la barbarie argentina determinadas razas, y eso participaron discursos médicos también, ¿no? O sea, fines del siglo XIX, principios del XX, localizar enfermedades sociales, y ahí también las mujeres y los pueblos originarios comparten, ¿no?, la cuestión de los desvíos. Ahí me parece que hay una cuestión del odio. También decirlo, la religión también ha generado eso, especialmente las mujeres, lo sabemos muy bien. Después uno puede hacer trabajos de releer de otra manera, o lo que está haciendo ahora el Papa, que se junta con chicos y chicas trans y les dice, no, los que están
en la iglesia queriendo expulsarlos a ustedes son infiltrados. Usa vocabulario, me mata, usa vocabulario peronista, pero de peronista de derecha, pero para hacer algo de izquierda es rarísimo, lo amo. Pero debemos decirlo, porque hay que decirlo, que me parece que el odio hacia las mujeres, la misoginia y el odio hacia los sectores populares no siempre van por el mismo carril. A veces se juntan en esta interseccionalidad, pero a veces van por distintos carriles porque son distintos agentes, son distintas cuestiones. Y sabemos muy bien que dentro de los sectores populares muchas veces las mujeres, como en todos los sectores de todas las clases, pero a veces esas diferencias de jerarquías y de violencia y de exclusión se dan dentro de los sectores populares. Entonces eso nos obliga a pensar a distintos puntos. Pero es totalmente cierto esta cuestión de que la mujer cabecita negra era el punto central de desprecio. Esto se ve en algunas ficciones, en algunos estudios que han trabajado la cuestión, y fíjense cómo eso tiene históricamente una genealogía que llega hasta Spert diciendo que a las mujeres pobres solamente se le tiene que dejar tener 2 hijos para que cobren la asignación universal, porque los pobres tienen más hijos y la clase media menos, entonces los pobres con su baja inteligencia están reemplazando. Esto se llama la teoría del reemplazo, es una teoría nazi que Spert en una entrevista ante una persona que no le dice esto es nazi, porque quizás desconocen que es una teoría que tiene sus distintas versiones en distintos países, esto lo dice hoy. O sea, es el odio a la cabecita negra versión siglo XXI. Y obviamente que también, además de a la mujer pobre, a la mujer que participa en política, pensaba ese gran episodio de odio político que es el robo del cadáver de Evita. Es el non plus ultra, o sea, yo no sé si la historia argentina conoce ese nivel de asquerosidad, criminalidad, revanchismo criminal que ese episodio, ¿no? Me parece que ahí, y además obviamente precedido por todos los insultos, la animalización, llamarlo a la mujer macho, ¿no? Toda la ridiculización, porque me parece que justamente en esta historia del odio lo que el hilo común es que siempre es el sujeto ridiculizado, ¿no? Es el indígena, es el pobre, es la mujer, ¿no? Obviamente que cruzado con clases, y la mujer pobre es como el non plus ultra, o la mujer trans pobre es el non plus ultra, es como no nos interesa tu vida, sos un elemento, un insumo para un chiste, ¿no? Deshumanizador al mango, por supuesto. Entonces me parece que ahí, como si bien son diferentes modos de construcción de odio que tienen distintas fuentes quizás, algunos teorías raciales, otras un odio político, la cuestión religiosa, pero hay determinados sujetos, que son el sujeto del feminismo popular, que son como los receptores de todos esos odios acumulados, y eso es algo extremadamente, y que tiene en las juventudes y en internet, donde se puede decir todo y no pagas ninguna consecuencia, tiene nuevas formas, en memes, en figuraciones, en chistes. Hay una asquerosa, que es la Yamila que tiene 1000 hijos. Los Miserables hablan de eso. Y es algo extremadamente vivo, ¿no? No es algo que no les da vergüenza por corrección política decirlo, no, es extremadamente vivo. Y como en general el sentido común en Argentina está construido por la clase media, porque es así, no genera tanto por ahí crítica como otro tipo de cuestiones. Por ahí si decís algo muy machista te pueden bardear, pero si decís algo discriminador sobre las mujeres pobres no vas a tener el mismo... Bueno, lo vimos hace poco con una discusión entre una periodista y Juan Grabois, y había algunas feministas más liberales que decían Grabois criticó y le gritó a esta periodista, que creo que es Cristina Pérez, y eso es violencia de género. Y yo decía, pero ¿cómo la violencia de género de Cristina Pérez, que bardea este tipo de emprendimientos donde las mujeres son las protagonistas principales de la economía popular, y esa violencia de género, ¿no? Porque cada vez que hablamos de eso, de crítica a las mujeres de la economía popular, eso no se ve como violencia de género.
o a las planeras, o a las que tienen 1000 hijos, que se gastan la vaccinación universal en no sé qué. Eso no se ve como violencia de género, eso es la violencia de género definitiva, la peor, porque justamente se mete con las personas que menos voz tienen en nuestra sociedad. Entonces eso, como me parece que hay una historia que lamentablemente está muy viva y que bueno, agradezco mucho que me hayan invitado a este espacio con esta gente tan grosa que estén acá y ya me quiero quedar a vivir acá al lado del Brevito porque es hermoso. Muchas gracias. Bueno, la verdad que un placer. La disfrutamos muchísimo. Estoy segura que nos pasó. Todas queremos decir algo de cada una de las partecitas que acá se hablaron. Vamos a seguir con estos diálogos porque es muy, muy necesario. Acá también está lleno de grosas que seguramente podrían estar acá compartiendo ellas, su mirada, sus experiencias. Esto es lo que nos propusimos, la verdad que creo solamente para terminar, porque me parece que sintetizaba bien cuando hoy Ibis nos traía que tenemos una pulsión de amor y de vida muy fuerte, entonces le dejábamos poco espacio porque el tiempo que tenemos está mucho más bueno que lo dediquemos a pensar cómo construimos todo lo que nos hace bien, cómo construimos lo que necesitamos, que es movilización, transformación, ganar la elección que viene, eso que necesitamos. Entonces pensaba eso porque también en esta cuestión, ustedes imagínense en toda esta cuestión que nos trae esta identidad popular, feminista, peronista, sindicalista, de todos estos ismos odiados, ¿no? Ellos quieren terminar el peronismo, terminar el kirchnerismo, ¿vieron que lo dicen? Terminar todo, porque no saben cómo hacerlo, porque todo el tiempo están viendo cómo lo logran. Y decía que hay algo en esta identidad que no sé cuántos himnos políticos o canciones políticas tienen entre sus estrofas algo que es casi un antídoto, decía, porque el planteo es que lo que aspiramos es que reine en nuestro pueblo el amor y la igualdad. Me parece que esa es la fuerza para todas las transformaciones que necesitamos seguir construyendo. Gracias, hermosas, y a todas, todos quienes nos acompañaron. Seguimos con los